Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta tarde. Vemos un grupo de tus hijos que de áreas remotas entendemos la importancia del estudio de tu palabra. Entendemos que cada sábado a través de estos temas nos estás bendiciendo, nos estás enriqueciendo, nos estás preparando, nos estás guiando. Y estamos muy agradecidos porque la dirección viene de parte tuya. Aquí estamos un grupo de tus hijos también viendo cómo te manifiestas con poder en medio nuestro. Aún en el medio de los conflictos, de las adversidades, los sufrimientos, las enfermedades, sigue siendo nuestro Dios. Aún en el medio de cada necesidad, provees. En este momento te queremos seguir pidiendo por nuestro hermano Anthony, José, la familia de Neida, la esposa del pastor de la iglesia de Percha, o los medicamentos que han sido cambiados por mi mamá, para que tú puedas hacer con cada necesidad y manifestarte con poder con cada una de ellas. Estoy agradecido porque mi hermano se ha mejorado. Veo que ha restablecido la salud de muchos de los hermanos por los cuales hemos estado orando. Y estamos sumamente agradecidos porque sabemos que nos está escuchando. Estamos muy agradecidos porque permites que han pasado tantos tiempos y podamos tener una línea de conexión para seguir compartiendo mensajes de esperanza. ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes? No lo sabemos, pero agradecidos estamos porque permite que cada uno de nosotros podamos contribuir con nuestros conocimientos para la bendición de muchas otras personas. Ayúdanos a hacer eslabones de bendiciones. Ayúdanos a que cada sábado podamos sentir que estamos siendo enriquecidos con tu palabra. En este preciso momento, sé tú el invitado de honor en nuestros hogares. Y permítanos sentir como cada sábado que es Jehová que habla a través de su siervo. Bendícenos hoy y siempre y cualquier pregunta, cualquier duda. Ayúdanos a mantenernos bajo un así dice Jehová. Padre, ayúdanos también en este tiempo que es sumamente importante en el que estamos viviendo, que no solo nos aferremos y dependamos de lo que conocemos, sino que aprendamos a tener una relación genuina contigo. Sabemos que tú quieres tener una relación con nosotros todos los días. No nos permita que nos enfoquemos solo en buscarte los sábados. Permite que nuestra búsqueda pueda ser algo diario, que sintamos la necesidad de encontrarte todos los días en nuestras vidas. Pedimos tu dirección y suplico, Padre, que al final todos podamos sentir que hemos sido bendecidos por tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos nuevamente dándole el toque final del capítulo 5 de Daniel. Estamos profundizando varios aspectos de este capítulo
Y en esta tarde nos vamos a enfocar en el vino de la Babilonia antigua y vamos a tocar el aspecto de los dos vinos y el alcohol. Ahí vamos a descubrir que la Biblia habla de dos tipos de vinos. Vamos a ver en qué consisten esos vinos y la importancia de nuestro tiempo de nosotros entender eso. Y es por eso que necesitamos ver en el marco histórico bíblico de estos dos puntos para que podamos entenderlo y poder tomar una sabia decisión en cuanto al punto que vamos a estar discutiendo. Ahora, vamos a empezar con cosas básicas de lo que ya hemos estudiado. Sabemos que Daniel fue llevado cautivo de Jerusalén, fue llevado como esclavo a Babilonia. ¿Cuál fue la primera prueba que Daniel tuvo cuando llegó a Babilonia? ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuál fue el capítulo 1, la primera prueba que pasó Daniel? Hermano Mateo. A ver. Cuando llegaron allí, se mantuvieron, no consumieron la comida del rey y pidieron que se le diera legumbres porque ellos eran hijos de Dios y no comían cosas inmundas. Ah, muy bien. Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, como dijo el hermano Mateo, tuvieron que superar varias pruebas, pero la primera fue relacionada con la comida y la bebida que se le estaban ofreciendo a los hijos de Dios. Sabemos que el rey Nabucodonosor les señaló la ración de la provisión de su propia comida, de la comida que comía el rey, era la que se le iba a dar a estos muchachos. Y en particular, si ustedes se recuerdan en Daniel 1:5, parte de la bebida que había allí era del vino que el rey bebía. Interesante ese aspecto. Y sabemos que Daniel tomó una decisión en Daniel 1:8, dijo, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Interesante que no solo había problema con la dieta que tenía el rey, sino también había problema con la bebida que el rey decidió estar tomando. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted así tirándola por el aire. ¿Qué problema había con el vino que tomaba el rey? ¿Acaso era que sabía malo y por eso él no quería tomarlo? ¿Estaba envenenado? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál era el problema? Háblame. Era alcohol. Fermentado. El alcohol fermentado, acá dicen alcohol. Algo más que ustedes puedan pensar de qué tenía de malo la bebida del rey Nabucodonosor. Que Dios le había dicho del pueblo de Israel que no se contaminaran con vino ni bebidas alcohólicas fermentadas. Interesante. Manasevi, ¿tiene un comentario? Yeah, it was dedicated to their gods too. Oh, Sevi dice que en adicional a que era una bebida fermentada que Dios le había proveído, también estaban siendo dedicadas a otros dioses. Interesante todos los aspectos que estamos señalando con esto. Dice, algo estaba mal con el vino de la bebida del rey, pues iba a también a contaminar a aquellos que la ingerieran. Interesante, por todo lo que ustedes mencionaron, eso era un problema, pero el que la tomara iba a terminar como contaminándose. El problema era que se trataba, como ustedes dijeron, de un vino fermentado, o lo que nosotros llamamos en nuestros tiempos alcoholizado, y no de un saludable zumo de uva que en la Biblia en aquel entonces se le decía el mosto. Después de reconocer Mersal, que estaba puesto por jefe sobre Daniel y sus amigos, que legumbre y agua era mejor y más saludable que la comida de la bebida del rey, en Daniel 1, del 11 al 16, dice, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbre. Y por supuesto le daba agua para beber. Ahora, en Daniel capítulo 5, el capítulo que hemos estado ahora extrayendo mucha información, vemos otro aspecto donde la bebida es
es un problema en el reino de Babilonia. Recordemos que el mismo Belsasar, ¿verdad? Que fue el último rey de Babilonia, hizo un gran banquete, que fue el que estamos discutiendo en el capítulo 5 de Daniel. Hizo un gran banquete frente a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000, dice la Biblia, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, cuando ya estaba mostrando los efectos de la bebida embriagante, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen allí en ellos el rey y, y la gente grande, las mujeres y las concubinas. Ahora, ¿cuál era el problema que nosotros mencionamos la semana pasada y le dimos un punto interesante? ¿Cuál era el problema en el que ellos utilizaran las copas o los utensilios que habían tomado del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema de que ellos utilizaran esos utensilios? A ver, ¿había algún problema o no había ningún problema? Los utensilios eran los que ya habían sido separados ay Dios mío, alabar al Señor, no se podían utilizar, pues ya habían sido separados para eso. Habían sido separados para ellos. ¿Qué te había dicho, Pito? Que eran sagrados. Eran sagrados. Bueno, buen punto. Interesante lo que acaban de mencionar. Entonces, si eran apartados para Dios, eran sagrados, ¿cuál era el problema que el rey lo utilizara si estaban adorando dioses? ¿Verdad? A ver, ¿qué ustedes piensan? No estaban adorando al verdadero Dios y además lo estaban utilizando para satisfacer su necesidad mundanal, no estaban haciendo nada para el Señor en ese momento. Interesante para ese punto que Ineida acaba de mencionar. Ustedes entonces están de acuerdo de que las cosas que han sido separadas para Dios no pueden ser utilizadas para cosas seculares. ¿Qué ustedes piensan? Fíjate más que las cosas sagradas de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios verdadero, un solo Dios. Claro, Entonces ellos están alabando dioses, ¿sabes? Estamos hablando del Dios de oro, el Dios de plata, el de bronce, hierro, madera y piedra. 6 dioses. ¿Ah? Imagínense. eso es cierto. No tenían solo un Dios, tenían a varios. Varios. Entonces ustedes están de acuerdo de que las cosas que son dedicadas para el Dios verdadero no se pueden utilizar para dioses falsos. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, otra pregunta, y esta la voy a hacer media capciosa. ¿Ustedes piensan que hoy en día el pueblo de Dios ha entendido ese punto? De que las cosas sagradas apartadas para el uso de Dios no sean utilizadas para causas seculares. ¿Qué ustedes piensan? Hermano Mateo. Ah, esto esa pregunta tiene dos respuestas. Ok, lo sé. Esto, dentro del pueblo de Dios hay hermanos que son muy descuidados con las cosas sagradas de Dios, pero también hay un remanente que mantiene firmes los principios de Dios. Amén, amén. Ok, me gusta eso. Para mí, Edwin, Ajá, antes la iglesia más antigua eh, era más conservativa, vamos a decir, sí, acerca de eso, porque se trataban las cosas sagradas del templo con mucho cuidado y con mucha reverencia. Pero hoy día como que están más flexibles con esas cosas. interesante. ¿Y piensan ustedes que el pueblo de Dios correría peligro al no utilizar lo apartado para Dios en la forma en que el Señor ha deseado que eso sea utilizado? ¿Corremos peligro? Claro que sí. Interesante ese aspecto. Y interesante porque
habíamos dicho estas últimas estudios y hemos repetido mucho con Belsasar, que Belsasar pecó a sabiendas. Interesante ese aspecto. Belsasar pecó a sabiendas. Y eso fue parte de la razón por la cual él fue pesado en balanza y fue hallado falto para perdición eterna. Y quiero traerle ese punto sumamente importante porque el pueblo de Dios entendemos las cosas sagradas. Interesante ese aspecto, pero seguimos quebrantando la palabra de Dios a sabiendas, utilizando las cosas sagradas para cosas seculares a sabiendas. Y sabemos que corremos peligro, pero ante la balanza de Dios pensamos que vamos a encontrar la salvación. ¿Sabían eso? Repitiéndose la historia de Daniel capítulo 5, sabemos todo lo que pasó con Belsasar y que al final fue hallado falto, pero el pueblo de Dios, haciendo todo lo que hace Belsasar, piensa que para el tiempo del fin se salvarán. Y aquí es donde ahora corremos mayor peligro, la iglesia verdadera de Dios del tiempo presente. Porque pensando, haciendo lo mismo que hacía la Babilonia antigua, pensamos que vamos a salvarnos. Cuando el Señor la juzgó en aquel entonces y la condenó. Ahora es que se va a desarrollar esto mejor, porque yo quiero que vean cómo nos vamos moviendo con esto. Dice, algo estaba mal con el vino que bebía el rey, porque iba a contaminar a Daniel y a sus amigos. Dice, recordemos que estos vasos eran sagrados, como ustedes dijeron. Ellos, los sacerdotes del pueblo de Dios del antiguo pacto, depositaban sangre de los sacrificios de las ovejas y las palomas en esas copas. En esas copas no se depositaban vino, sino que se depositaban la sangre del cordero, de las ovejas, de las palomas, que representaban o prefiguraban a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29 y en Hebreos 9:21. Ahora, ¿qué simbolizaba entonces el que ahora, en vez de que se pusiera la sangre del Cordero que representaba a Jesucristo, el que quita el pecado del mundo, qué simbolizaría el que ahora Belsasar le pusiera el vino de Babilonia? ¿Tendría algún significado para nosotros hoy? ¿O it doesn't matter? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué simbolizaba si cuando se le echaba la sangre del Cordero, el pueblo de Dios, eso significaba la sangre del Cordero de Jesús que quita el pecado del mundo? ¿Qué significaría ahora cuando el rey depositaba el vino de Babilonia sobre esa copa? ¿Cambiaría el significado o qué mensaje se estaba dando? A ver. My God, me, myself, I'm stronger than you, God. That's what I think that's what they wanted to say with that. Ok, se dice que uno de los mensajes que ellos trataban de dejar claro era que mi Dios es más fuerte que el Dios de Israel. Interesante ese aspecto. ¿Alguien tiene piensa o algo, hermana María? También yo pienso que pudiera para nosotros, nosotros sabemos que la fermentación significaba pecado y al ellos poner ese vino fermentado ahí, estaban volviendo a poner el pecado ahí, que ya la sangre de Cristo había limpiado sobre sus hijos. Buen punto. A mí pienso, no, a mí no quede eso, pero que yo pienso así. No, pues, también tiene validez. Estaban echando nuevamente el pecado a lo que ya Dios había limpiado. Buen punto, buen punto. Interesante. Yo le voy a añadir uno más que estuve leyendo y me llamó la atención. Dice, al colocar en ellos el vino fermentado de Babilonia durante esa fiesta impía, en la cual adoraron todo tipo de ídolos, como lo mencionó mi hermano,
y las divinidades pagadas, el oro, la plata y todo eso, estaban adorando a todos los dioses menos al Dios verdadero. ¿Sabían eso? Estaban adorando a todos los dioses que ellos tenían en ese momento, que ellos creían, excepto al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Los deshonraron sumamente, cometiendo una terrible blasfemia. Y escúchenme bien en esto, en esa fiesta, cuando se trajeron las copas y se pusieron el vino de Babilonia, cometieron una blasfemia. Y la blasfemia, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos o decimos, que terminamos blasfemando a Dios. Dice aquí, lo que hicieron fue, al mezclar el vino inmundo en los vasos sagrados, fue crear lo que nosotros llamamos una pecaminosa mezcla babilónica. Ellos mezclaron lo santo con lo profano. Mezclaron lo santo con lo profano, lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto, la verdad con el engaño, el error con la mentira. Interesante. Estaban mezclando lo bueno con lo malo. ¿Cuál es el problema que tiene la Babilonia antigua con la del tiempo de fin en cuanto al vino, mis queridos hermanos? El problema de las dos Babilonias, la antigua literal y la mística del tiempo de fin, es la falsa religión, mis queridos hermanos. La falsa adoración, representada por el vino fermentado, pero camuflajeada magistralmente con los vasos sagrados de la verdadera adoración de Dios. Y aquí estamos viendo donde Satanás, en Daniel capítulo 5, en la Babilonia antigua, Satanás nos está enseñando lo que va a hacer en el tiempo de fin, mezclar lo verdadero y puro con lo falso y lo pagano dentro del templo de Dios. Oye, esto está profundo, mi querido hermano. Yo no sé ustedes, y mire, yo trato de empezar suave, pero la palabra de Dios va directa. Estamos viendo que Babilonia es la falsa religión y la falsa adoración representada por el vino fermentado, pero que está camuflajeada magistralmente con los vasos sagrados de la verdadera adoración de Dios. Y van a ver que en el templo verdadero va a llegar el tiempo en que se van a estar predicando mensajes de Babilonia. Interesante ese aspecto, ¿verdad? La verdad mezclada con la mentira. Y aquí es donde los hijos verdaderos de Dios, para poder distinguir esa verdad de la mentira, no es tanto el estudio que tengamos, sino la verdadera relación que tengamos con Dios. De la única manera que tú no dudas de Dios no es cuánto tú conoces de Él, es cuánto tú te has relacionado con Él, porque entonces sabes que Él no diría eso. Entonces tú sabes que Él jamás haría eso. Él jamás tomaría eso. Él jamás se vestiría así, porque tienes una relación con Él. Cuando tú solo estudias sobre alguien, es solo lo que el libro te ha dicho. Pero cuando tú tienes una relación es diferente. Y mírense en esto, es interesante. Pero Dios no aprueba estas mezclas abominables y confusas de lo verdadero con lo falso. Y la iglesia tiene que tener bien clara que nosotros no podemos, para atraer a los hermanos, utilizar mezclas abominables o confusas con la intención de llenar la iglesia. ¿Sabían eso? Es como yo una vez estaba escuchando a un predicador bien conocido y él dice, hermano, yo tengo el secreto para que usted llene su iglesia de jóvenes. Y él, espérate, ¿qué pastor no desea que la iglesia se llene de juventud? Y él le dice, sí, ¿cuál es el secreto? No te preocupes. El sábado voy para tu iglesia y te voy a traer el secreto para que usted llene la iglesia de jóvenes. Ok, pues yo le espero. Cuando llega a la iglesia, viene el pastor, lo ve y dice, ok, hermano, ¿y cuál es el secreto? Aquí está, y le entrega un CD.
Y él viene, le dice, ¿y qué es esto? Oh, aquí está la música que le gusta a los jóvenes y va a llenar a la iglesia. Oh, ¿y cuál es esa música? ¿Es lo de peregrino y extranjero y cosas así? No, 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 no. Es un reggaetón cristiano. Así le dijo. Un reggaetón cristiano. Y el pastor cogió así, le cogió, le da la Biblia y le dice, oye, ¿y tú me puedes firmar la Biblia? Y el otro hermano le decía, no, ¿y por qué te tengo que firmar la Biblia? Y él, oh, es porque el diablo nunca me la ha firmado. ¿Y qué quiso decirle el pastor con eso, mi querido hermano? Es sencillo, es que Dios, para atraer los jóvenes, no necesita la ayuda de Satanás. La verdad no puede ser mezclada con la mentira. A veces pensamos que tenemos que traer cantantes de otras denominaciones para llenar nuestros templos. A veces recurrimos a tantos otros métodos humanos, cuando el único método que debiéramos recurrir es a la palabra de Dios, es a Jehová, porque Jehová es el que está al control de nuestras iglesias. Y es lamentable en el tiempo que estamos viviendo que queremos imitar a las otras iglesias, queremos imitar a sus cultos de adoración, cuando Jehová dice que la verdad no puede estar mezclada con la mentira. Ese no es el método de Dios, mis queridos hermanos. Es mejor tener 10 miembros escuchando palabra pura de verdad que tener una iglesia con cientos de hermanos mezclados en la mentira. Y lamentablemente eso está pasando ya, porque hay iglesias que se están escudando en que pues quieren traer a jóvenes y traerlos de otra manera para que pues vengan muchos jóvenes, porque de esa manera es como van a llenar la iglesia. Y por ejemplo, acá en Puerto Rico ya está pasando y quieren el apoyo de la iglesia, pero están permitiendo todo el liberalismo y todo lo, ¿verdad? Lo que nosotros no tenemos ni idea para poder traer jóvenes, y eso es un peligro porque pues se está mezclando, como tú dices, la mentira con la verdad, y son muchos los que van a caer en ese engaño. Y lamentablemente yo sé de jóvenes que se están yendo de nuestras iglesias para ir a esa iglesia porque lo está permitiendo todo, y es triste. Entonces tú dices, wow, pero es que están progresando porque están llenas. Hermanos, no se dejen llevar por la cantidad. Yo siempre le he dicho en todo mi ministerio, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. ¿Estamos de acuerdo? Dios no busca cantidad, Dios busca calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Al punto estamos que estamos predicando, que cuando hay una persona predicando al frente, tú no sabes si el que está predicando es una visita o es alguien que está predicando, porque la forma que viene vestido, viene como si fuera una visita en jean, pantalones rotos, en ticheres, y no se sabe si es que qué es lo que se está haciendo, mis queridos hermanos, porque ya la imagen de Cristo está siendo borrada de nuestros templos. Y porque ahora tenemos que estar cómodos, y es un mensaje que está alejando la realidad, mis queridos hermanos, la realidad pura de Dios en las iglesias. Y aquí cuando estamos leyendo Daniel capítulo 5, yo no estoy atacando a ninguna iglesia, a ningún hermano de forma personal. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios no aprueba, mis queridos hermanos, las mezclas abominables y confusas. Lo verdadero con lo falso, Jehová no lo prueba. El ser humano debe decidirse y tiene que estar claramente con Dios o con el demonio. Y eso lo revela la palabra de Dios. La Biblia menciona algo en contra de este tipo de unidad entre las bebidas que estamos hablando. Si ustedes buscan en sus Biblias, creo que lo busquen, Primera de Corintios, capítulo 10, 1 Corinthians, chapter 10, Primera de Corintios 10, y vamos solo a leer 2 versículos, el 20 y el 21, dice lo siguiente: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué está queriendo decir Dios con ese texto? ¿O es que el hermano Edwin lo está inventando? A ver, hermano Mateo, ¿qué quiere decir? Más claro no canta el gallo. Ahí está el hermano Edwin diciendo algo que no dice la Biblia. Ahí está claro. Dios le está diciendo, no podemos beber de la copa del Señor, pero a la misma vez queremos tomar de la copa del diablo. No. It doesn't work that way. No trabaja así, Dios. Tú tienes que decidir de qué lado vas a estar. Mira, No puedes, hermana María, diga. yo le estaba diciendo a mi esposo el otro día, porque antes, tú sabes, la mejor ropa uno tenía reservada para el sábado. Claro. Y hoy día, hasta con jeans rotos van a la iglesia, con esos jeans rotos que se venden ahora, que se pone la gente, con sneakers, con jeans rotos y como quiera. Y no solamente eso, se suben al púlpito con ese. Entonces es más, no, porque tenemos que mostrar a las personas de que Dios los acepta como son. Sí, nadie está diciendo que Dios no los acepta. Dios los acepta, pero Dios los eleva, los transforma. Y el enemigo quiere mostrarnos una imagen que no es Dios. Y aquí el texto es claro. Mira, cuando yo le digo a la gente y le pongo eso, como que se chocan, porque ahí dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros nos hagáis partícipes con los demonios. Ahí está el consejo. Dios no quiere que tú y yo tengamos relaciones con las cosas del mundo. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Estás loco de terminar la Santa Cena para después ir a meterte a una baja. Participaste de la cena del Señor y ahora quieres estar con el vino del mundo. No se puede, mi querido hermano, porque estás perdido. Hermano Mateo. Mira, Edwin, no vayas muy lejos, que terminando el sábado conozco a ciertos individuos compuestos que se van a almorzar a un restaurante. Terminando el sábado, no, terminando la iglesia. Adiós, terminando la iglesia. Pero conociendo la verdad, queremos vivir como vivimos el mundo. Y tenemos que hacer una diferencia, mis queridos hermanos. Y mira, este tema, ustedes están hablando, no lo estoy diciendo en forma de tirar aire, es porque estamos viendo la realidad presente de la condición de nuestra iglesia. Y el Señor le estaba diciendo que esto iba a suceder. Y es alarmante porque sabemos las consecuencias de aquellos que son partícipes de la mezcla de lo verdadero con lo falso, porque Belsasar fue pesado en balanza y fue hallado falso. Pero el pueblo de Dios piensa que viviendo como vivía Belsasar, celebrando como celebraba Belsasar, vamos a entrar al cielo. Hermana Sevi. You know, Edwin, you know me. You remember how I used to get very upset? Oh, yeah. But the Lord is just teaching me that no matter what, how we get upset or not, people are going to do whatever they want. And also it says that the church at the end looks like it's going to be done and over with. But the Lord has his faithful. So we can say it. And then it says, if whoever hears to hear, but they don't want to hear it. We're going to have to keep going. Just keep talking and just keep going because the Lord has his own people saved. I used to get really upset about it. But you know what? It is what it is. We're going to do whatever we always did to honor God with our lives. Amén. People don't want to hear it. Hermana Sevi dice que ella, y desde que yo la conocí, doy fe de eso, de que ella se irritaba al ver tantos hermanos conociendo la verdad, queriendo vivir como vivía en el mundo. Pero la Biblia nos muestra que Dios tiene siempre a su remanente, a un pueblo fiel, que siempre va a ser fiel a Dios. Y ellos, por más que tú les quieras hablar a ellos, el que quiera oír que oiga, pero el que no, como quiera, es la decisión de ellos si se quieren salvar o no. Pero tú procuras mantener tu relación con Dios, porque esa es la que va a crear la diferencia. Ahora, miren esto, ¿qué significa esta mezcla entre Babilonia,
esta mezcla babilónica en la Biblia y me puse a investigar y conseguí que decía que el que participa de una mezcla babilónica, cuando decimos mezcla babilónica, es lo verdadero con lo falso. Todos aquellos que participan de una mezcla babilónica, decía la sierva de Dios, están automáticamente con la copa del diablo. Yes, indeed. Oye, esto está serio. Todos aquellos que participemos de la mezcla babilónica, automáticamente caemos parte de la copa del diablo. Ahora, quiero que todos busquen en sus Biblias, porque necesito que me lean este versículo, el primero que me lo consiga, y yo quiero que ustedes me digan para ustedes qué quiere decir este versículo. A ver, después no diga que es el hermano Edwin que dice, ustedes me lo van a leer, el que lo lea, y si quiere, me dicen que ustedes entienden. Léame Jeremías capítulo 51, versículos 7 y 8. Jeremías 51, versículos 7 y 8. Vamos a hacer un estudio aquí bastante interesante. Ustedes saben cómo yo me emociono. Jeremías 51, versículos 7 y 8. ¿Quién me lo tiene? ¿Lo puedo leer? Claro. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Ahora vamos a desglosar esto. ¿Qué quiere decir cuando dice copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor? ¿Qué quiere decir Jeremías 51, 7 y 8 cuando dice copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor? ¿Acaso Babilonia en algún aspecto dado en su vida fue una copa de oro para el uso del Señor? ¿Qué ustedes piensan? ¿O ustedes piensan que Babilonia siempre fue mala? Yo creo que Dios usó a Babilonia para enseñarle una gran lección a su pueblo. Porque si estudiamos la historia desde que Israel cayó cautivo en Babilonia, nunca allí adoró ídolos. Esto está en el espíritu de profecía. Ellos se mantuvieron fieles a Dios mientras estuvieron allí. Pero Dios usa a veces las naciones para que Él pueda resolver su problema, su plan de salvación para con nosotros. Interesante. Y no sé si se recuerdan cuando habíamos dicho, porque Babilonia realmente fue una copa de oro en la mano del Señor, porque acuérdense que inicialmente Babilonia hizo la voluntad de Dios. Recuerde que Dios entregó su pueblo hebreo en las manos de ¿quién? Del rey de Babilonia. ¿Quién fue el que le entregó al pueblo de Dios? Fue Dios. Babilonia estaba siendo dirigida por ¿quién? Por Dios. Y dice quien luego el rey de Babilonia se convirtió ¿a quién? A Dios. Nabucodonosor se convirtió. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Que aceptó y se convirtió a Dios, aceptando al verdadero Dios y llegando a ser sus siervos. Hubo un periodo en el tiempo donde fue una copa de oro en la mano del Señor, pero Jeremías 51, 7 y 8 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, pero hubo un problema, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Pero desafortunadamente, Babilonia se alejó de todo lo bueno. Babilonia se alejó de todo lo santo. Babilonia se alejó de todo lo justo, convirtiéndose en un sistema religioso engañoso que te hizo beber y aturdir espiritualmente a los pueblos, a las naciones de la tierra, con un vino fermentado, símbolo de sus falsas doctrinas, profecías y divinidades. Y entonces cae
como consecuencia final de su pecado. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Es bien sencillo, no tengo que elaborar mucho en esto. El pueblo de Dios tiene que tener cuidado cuando se aleja de todo lo bueno. Queremos mirar otras cosas, sentir otras cosas, comer otras cosas, ¿verdad? Vestirnos de otras maneras. Cuando nos alejamos de todo lo bueno, cuando nos alejamos de todo lo santo, cuando nos alejamos y dejamos de practicar toda la justicia de Cristo, terminaremos convirtiéndonos en un sistema religioso engañoso. ¿Y sabe qué es lo terrible de todo esto? Que cuando nosotros caemos y ahora estamos practicando un sistema religioso engañoso, hacemos beber a otras personas de estas falsas doctrinas que nosotros estamos. Van a ver que van a haber muchos hermanos que cuando comentan en la iglesia o dicen ciertas cosas, tú dices, ¿y de qué están hablando esta gente? Esto no está ni en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya están viviendo un sistema religioso engañoso. ¿Y cuál va a ser la consecuencia final? Su caída. Se perderá, mis queridos hermanos. Y es por eso que es sumamente importante que nosotros entendamos que no podemos alejarnos de lo bueno que es Cristo Jesús. No podemos alejarnos de lo santo que es Cristo Jesús. No podemos alejarnos de la justicia de Cristo Jesús. Porque sin Cristo no tenemos nada, mis Cristo hermanos. Solo tenemos perdición. Ahora, ¿qué significa Babilonia? Esto es algo que muchos de nosotros lo sabemos. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Confusión. La esencia de Babilonia ha sido desde el inicio, from the beginning, confusion. Siempre ha sido confusión. Si ustedes buscan en el origen de Babilonia, viene desde la ciudad de ¿qué? De Babel. Que Babel misma significa ¿qué? Confusión. Como vimos en los primeros temas de los seminarios que estuvimos hablando, recuerde que fue Nimrod, fue el fundador inicial del reino impío, construyendo lo que nosotros conocimos como la Torre de Babel, cuyo objetivo desde el principio era alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos, sin la ayuda y la necesidad de Dios, ni el perdón de los pecados. Y Dios tuvo que intervenir y paralizó la obra mediante la confusión de ¿qué? De las lenguas. Hubo una confusión. Ahora, el vino de la mística Babilonia del tiempo de fin. Ahora tenemos que hablar del vino del tiempo de fin. Dios se inspiró al profeta Jeremías y al profeta Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Aproximadamente 600 años más tarde, acerca de ambas Babilonias, prácticamente de la misma manera. Es algo increíble cómo la descripción de Jeremías y Juan acerca de Babilonia, uno está hablando de la Babilonia antigua y otros están hablando de la Babilonia del tiempo de fin, la describen de manera idéntica, la misma. Estuvimos haciendo ese paralelismo la semana pasada y los siguientes 3 pasajes que hablan acerca de este tema aparecen en diferentes capítulos del Apocalipsis, porque esta cuestión es tema principal de casi toda la segunda mitad del libro de Apocalipsis, que ya pronto vamos a llegar cuando terminemos Daniel. Y veremos cómo esta comparación habla de las dos Babilonias. Si ustedes leen Apocalipsis 14:8, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y la razón de su caída, escuchen, porque ha hecho ¿qué? Beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Una mezcla de lo bueno con lo malo. Ese es el vino fornicador. Si miran Apocalipsis 18, versículos 2 y 3, apúntenlo por ahí. Apocalipsis 18, capítulo 2, capítulo 18, versículos 2 y 3 dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han ¿qué? Bebido del vino del furor de su fornicación.
y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el último capítulo que quiero leer, que llevan paralelismo los tres, Apocalipsis capítulo 17, versículos 1, 2, 4, 5 y 6, dice lo siguiente. Uno de los 7 ángeles que lleva una de las 7 plagas apocalípticas que se derramarán sobre la Babilonia mística del fin, dice en San Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han que embriagado con el vino de su fornicación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria en la tierra de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Los pasajes que acabamos de leer contienen varios símbolos que necesitamos aclararlos si queremos entenderlo. Pues me tengo que dar la tarea de aclararte ciertos símbolos que son sumamente importantes que tú entiendas. Número 1, antes de una sentencia tiene que haber un qué. Antes de una sentencia, ¿qué tiene que haber? ¿Un qué? Un juicio. Un juicio. Tú no puedes ser sentenciado sin un qué. Es un juicio. Aquí, antes de una sentencia, es un juicio. Lo que nos indica que la Babilonia moderna también tiene que ser pasada o colocada sobre una ¿qué? Una balanza, como lo fue la antigua. ¿Se acuerdan? La Babilonia de nuestro tiempo va a ser pasada sobre una balanza justa de Dios, pero la Biblia dice que también va a ser hallada como falta. Al igual que la Babilonia antigua fue hallada falsa, la Babilonia moderna será hallada falta. Pues cae y recibe, la palabra de Dios dice, las plagas, igual que la antigua. Y eso ustedes pueden leerlo en Proverbios 16:11, Daniel 5:27 y 28, Apocalipsis 18:4 y Jeremías 51:56, donde dice que la Babilonia moderna va a caer y va a recibir las plagas como la Babilonia antigua. Número 2, una mujer representa en la simbología bíblica y profética una religión o una iglesia. En la Biblia, una mujer simbólicamente o proféticamente puede referirse a una iglesia o una religión, siendo Dios su marido o esposa. Eso está en 2 Corintios 11:2, Isaías 54:5, Oseas 2:16, 19 y 20. Quiero darle la cita para que ustedes de modo lo vayan repasando, porque si nos ponemos a leerlas todas se me va el tiempo y quiero entrar en puntos importantes. La relación que Dios desea tener con su mujer es la siguiente. Dios desea guiarla. Dios desea sostenerla. Dios desea amar a su iglesia y cuidarla. Y Dios exige de su mujer que le seamos leales y fieles y obedientes. ¿Vieron cómo es el trato que Dios desea? Dios te promete guiarte. Dios promete sostenerte, cuidarte, amarte. Pero Dios exige de cada uno de nosotros que seamos leales, fieles y obedientes. Babilonia es representada como una gran ramera. Una ramera es una mujer, una iglesia, una religión, acuérdense, que tuvo relaciones ilícitas y prohibidas. Fue contaminándose. Como explica el pasaje, esta mujer tuvo relaciones prohibidas, pues fornicó con los reyes de la tierra, es decir, con la política mundial, lo que la convirtió en ramera.
Y es por eso que la iglesia y el Estado tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo relaciones donde involucramos a la iglesia con cosas políticas. Hay que tener sumo cuidado porque esto va a causar que la iglesia sienta que le debe al Estado y que tiene que regirse por lo que el Estado diga. Dice, la iglesia abandonó a Dios y le fue infiel al buscar el sustento y los beneficios de los poderes temporales de la tierra al unirse ilícitamente con la política mundial, convirtiéndose entonces en la iglesia estatal. Y todo esto yo lo voy a explicar con más detalle cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, porque ahí es donde nos compete entrar en profundidad en este aspecto. Pero tenemos que tener cuidado que la iglesia no puede estar entrando en negocios con el Estado, buscando el sustento y el refugio del Estado. La iglesia depende de la fidelidad de los miembros. ¿Sabían eso? Ahora, la Biblia es clara. Ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Eso lo dice la Biblia. Ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Su fin será en el lago de fuego. Eso está en 1 Corintios 6, 9 al 10, Gálatas 5, 19 al 21 y Apocalipsis 21, 8. Lo que significa que esta religión de Babilonia está en perdición. Esta iglesia o religión apóstata está sentada, dice en Apocalipsis, sobre muchas aguas. Lo que significa que está sentada a nivel mundial, pues las aguas que has visto en Apocalipsis 17, 15, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo siguiente, pudo emborrachar a los moradores de la tierra, quienes se han embriagado con el vino de su fornicación. Han estado mezclando por mucho tiempo la verdad con la mentira. El vino tiene una aplicación simbólica, como también la tiene de forma literal en la Biblia. En su aplicación literal, esta religión caída utiliza y permite el uso de las bebidas alcohólicas en forma literal. Es una iglesia que permite el uso de las bebidas alcohólicas, causando terribles consecuencias a nivel mundial. Pero en la aplicación simbólica, su vino se refiere a lo que les dije anteriormente, a las falsas doctrinas y enseñanzas que transmites, las cuales emborrachan, embriagan y confunden a las naciones y a los moradores de la tierra. Algo que es sumamente que tengo que dejar claro es que parte de las iglesias falsas son aquellas que permiten el uso de las bebidas alcohólicas entre sus miembros. Y por eso en nuestra iglesia adventista está bien claro, y no sé, hay muchas personas que debaten este punto, que no permitimos el uso de las bebidas alcohólicas, ni siquiera de forma social. Porque muchas personas, ay hermano, pero de forma social, no. En esta iglesia no compartimos esa creencia o esa forma de pensar. Ahora, el pasaje describe a esta religión babilónica vestida de púrpura con cáliz de oro en su mano. Y dice que estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí encontramos la perfecta repetición de la Babilonia literal. Recuerda que Belsasar ofreció al tercer hombre de su reino un vestido que púrpura. Además, utilizó los vasos sagrados de oro, el cáliz de oro, del templo de Dios para introducir en ellos su vino fermentado, que esta aplicación representaba las abominaciones de su apostasía y la inmundancia de su fornicación. Prácticamente estamos viendo que la Babilonia del tiempo de fin es una representación de lo que sucedió en la Babilonia antigua. Dice, la Babilonia del fin impone su adoración, errada nuevamente mediante la fuerza.
utilizando como instrumento de sometimiento un decreto de muerte, igual como lo hizo el rey Nabucodonosor de Babilonia antigua, mediante la imposición dictatorial y la amenaza del horno de fuego para la adoración de esa estatua de oro. En la Babilonia final, la mujer, en otras palabras, la falsa religión, se embriagará nuevamente con la sangre de los santos y de los mártires de Cristo, porque no nos adoraremos, no guardaremos un falso día de reposo. ¿Y qué va a pasar? La ley causará que muchos de los santos mueran por quererle ser fiel al verdadero Dios. Se repetirá, mis queridos hermanos. Tal como la Babilonia antigua vivió en pecado, transgresión de la ley divina, según primera de Juan 3:4, imponiendo la adoración de una estatua, la cual prohíbe el segundo de los 10 mandamientos de Dios. Babilonia moderna, de fin, vive también en pecado, imponiendo la adoración de una imagen, forzando sobre las naciones la desobediencia hacia los mandamientos divinos. Y me dicen, ay hermano, ¿cómo va a ser eso? De eso hay demasiado texto. Apocalipsis 14, Apocalipsis 18:4, Éxodo 20:4-6, ¿por qué no adoramos las imágenes? Segunda de Tesalonicenses 2:3, Santiago 2:10 y Apocalipsis 12:17 nos da luz la palabra de Dios de que esto va a suceder. Volviendo a la esencia de este tema, podemos decir, resumiendo hasta aquí, que la falsa religión o la iglesia apóstata utiliza, permite y ofrece vino fermentado, alcoholizado, lo que significa que la religión babilónica antigua y moderna emborracha, confunde, aturde, embriaga y engaña espiritualmente y físicamente a los moradores de la tierra. Ahora, la palabra de Dios es muy clara. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las bebidas alcohólicas? ¿Qué ustedes piensan? ¿Nos da luz que podamos tomar de manera social? ¿Qué ustedes piensan? There is a verse in Proverbs, but I don't remember which one is it. Where is it? Basically, it says no, they shouldn't be drinking. Manasseh dice que en Proverbios hay un texto que dice que no debiéramos estar bebiendo. Ante este aspecto, dice que la palabra de Dios prohíbe determinantemente el uso de bebidas alcohólicas en general. Quiero dejarle eso claro. Pero con mucho más énfasis, la palabra de Dios se lo prohíbe mucho más a los líderes religiosos. Aquellas personas que tienen un trabajo espiritual de transmitir la palabra de Dios a las masas o intermediar entre Dios y el hombre, como los sacerdotes, los profetas, los pastores, los teólogos, los obispos, los ancianos, los diáconos, etc. Analizaremos los siguientes textos que les quiero compartir. En Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron con el vino y con las sidras entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con el sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Aquí vemos que el alcohol confunde, trastorna, entontece, aturde a los líderes y los hace errar con las visiones proféticas y tropezar en el juicio con justicia. Con razón, la religión babilónica enseña falsas profecías. Recuerda que a Nabucodonosor y la estatua de oro que enseñan la Babilonia eterna y la Babilonia final está relacionada también con falsas profecías. Además, tropieza en juicio al ser injusta, imponiendo un erróneo y persiguiendo a los que no participan en su apostasía. ¿Por qué? Porque están viviendo de lo que el Señor nos ha dicho que no practiquemos. Es por eso que Dios, mis queridos hermanos, prohíbe estrictamente el uso de bebidas alcohólicas a los que entran en el templo de Dios para ministrar, como veremos en los siguientes versículos. Pues únicamente así tendrán la lucidez necesaria para discernir entre lo limpio y lo inmundo y para que podamos enseñar al pueblo
hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Dice en Ezequiel 44, 21, 33, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, en el templo de Dios, y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El asunto es tan serio, mis queridos hermanos, que Dios advierte para sanción de muerte que nadie de sacerdocio perpetuo debe entrar jamás en el templo de Dios, o sea, en la iglesia, habiendo tomado bebidas alcohólicas. Si ellos hubiesen tomado y entraban al templo, morían. ¿Sabían eso? Hubiesen muerto. Dice, el Señor habló, esto está en el Levítico 10, del 8 al 10, a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entré en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo mundo y lo limpio. Cuando la Biblia describe los requisitos para los obispos, o sea, los ancianos, indica que es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, escúchate eso, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vil. Eso está en 1 Timoteo 3, del 1 al 4. Exactamente lo mismo instruye para los diáconos y sus esposas. Eso está en 1 Timoteo 3, del 8 al 11. Y a los ancianos y a las ancianas les pide Dios lo mismo. Pedro enseña que en el nuevo pacto del Nuevo Testamento, todos los creyentes en Cristo Jesús son llamados sacerdocio santo y real sacerdocio. Porque muchas veces no, pero el Señor le está diciendo a los líderes de la iglesia que no tome. No nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Mucha gente dice así. Pero el apóstol Pablo dice que todos nosotros somos real sacerdocio, sacerdocio santo. Dios nos llamó a todos a su servicio. Esto significa que ningún cristiano debiera tomar bebidas alcohólicas. Estamos llamados a la abstinencia total, a la sobriedad continua. De paso, se ha dicho, que el hermano Edwin les diga, que la Biblia menciona solamente el vino y la sidra como bebidas alcohólicas. Estas bebidas llegaron en aquel entonces, cuando fueron escritas en las Sagradas Escritas, solamente a un grado máximo de 14% de alcohol por los procesos primitivos de fermentación. Con mucha más razón, el Señor prohibiría las bebidas alcohólicas en la actualidad, que son mucho más fuertes. Antes era solo un 12%, un 14% por el proceso que pasaba de fermentación, no eran tan fuertes como las son ahora. Si el Señor los prohibía antes, que eran menos fuerte el alcohol, cuánto más hoy el Señor los prohibiría, que son peores. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Ahora, se me está acabando el tiempo. Quiero hablarles de los dos tipos de vinos que existen en la Biblia. ¿Sabían que la Biblia habla de dos tipos de vino? Que cuando se habla de vino, no todos se refieren al mismo, y que tenemos que entender diferenciarlos. Cuando la Biblia habla de vino, ¿a cuál vino se refiere? Les quiero enseñar cómo podemos distinguir eso. Pienso que les va a ayudar a ustedes en el estudio de la Biblia. Hay abundantes pasajes en las Sagradas Escrituras que condenan el uso del vino, o sea, del alcohol. Uno de los más figurativos que muestra las terribles consecuencias del alcohol es el que decía Sebi en Proverbios 23, versículo 29 al 35, que dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas y para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los almorotados de los ojos? The black eyes. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como el aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Será como el que yace en medio del mal y como el que está a punto de
mastelero. Y dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. En este pasaje, el alcohol es relacionado directamente con el veneno de la serpiente, siendo que está símbolo del diablo y Satanás. La parte final del pasaje muestra el efecto vicioso. Los siguientes dos versículos muestran que el alcohol es contrario al Espíritu Santo y presenta solo dos posibilidades: o estamos llenos de alcohol, embriagados, o estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, que una persona que está embriagada no puede tener la presencia del Espíritu Santo. Y una persona que decide llenarse del Espíritu Santo no tomaría bebidas embriagantes, porque la una contradice a la otra. Mira lo que dice en Lucas 1, versículo 13 al 15, dice acerca de Juan el Bautista, el ángel dijo, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y entonces será lleno del Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Si Juan se pasaba tomando, jamás hubiese recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Qué cosas a veces nos aleja? El estilo de vida que vivimos. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu de Dios. Con razón, mis queridos hermanos, la Biblia muestra que el consumo del alcohol, como la obra de la carne, que está en oposición a lo del fruto del Espíritu. Ahora, como hemos visto, hay versículos bíblicos que condenan, pero también hay otros que aprueban el vino en la Biblia. Hay un dualismo. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en Juan 2 que Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Canaán. En Números 18, 12 y 24 dice, de aceite y de mosto de trigo, todo lo escogido, las primicias de ellos que presentará el Señor, para ti las he dado, porque las levitas he dado por heredad de los diezmos de Israel y ofrecerán al Señor sus ofrendas. Aquí vemos distintos versículos también donde estaban hablando de que de alguna manera Dios aprobó cierto vino. Entonces ahora tenemos que saber, todos los vinos son lo mismo en la Biblia, cuando se menciona la palabra vino. ¿Qué ustedes piensan? Hermano Mateo. No. Hermano Mateo, estás en mute, quítale el mute al celular. Ok. Ok. Ay, Esto es, this is very simple. yeah. It's common sense que el vino que transformó a Jesús fue el vino de la uva. No pasó por el proceso de fornicación. También el vino que se usaba para las ofrendas no pasaba por el proceso de fermentación. Y también Jesús, que es el Dios nuestro, a donde nosotros tenemos que ir como ejemplo, que él dice que Jesús no aprobó, aun cuando le dieron en la cruz la copa que tenía el vino, aquel vinagre, él lo rechazó. ¿Por qué nosotros continuamos esto? No, nosotros aquí por lo menos estamos más, pero sé, hermano, Edwin, yo sé de hermanos y familiares míos, adventistas, que se toman, que pasan, como dice, social. Porque es social. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando. Qué triste. Interesante ese aspecto, que la Biblia es clara que cuando se habla de vino, no se está hablando de en todos los aspectos de lo mismo. Yo me puse a buscar porque me dio curiosidad y como dice el hermano Mateo, hay muchos hermanos que debaten, sí, no, que eso sea, Jesús convirtió el agua en vino y buscando razones no bíblicas para justificar unas prácticas que Dios condena. Como ya hemos visto, la Biblia utiliza la palabra vino en la Biblia
Y gracias a Dios es sencillo resolver esta aparente contradicción. La Biblia usa la palabra vino en forma genérica. Por ejemplo, la palabra hebrea yayin y la palabra griega oinos son traducidas ambas como vinos en su significado dúo. Es por eso que hay que leer el contexto, pues este revela claramente si se trata de un vino aprobado sin fermentación o un vino reprobado, fermentado o alcoholizado. En algunos versículos que acabamos de leer aparece la palabra mosto. En el diccionario lo define así: mosto es igual al zumo exprimido de las uvas antes de fermentar y hacerse vino. Los sacerdotes recibieron como diezmo, obviamente, mosto, es decir, el zumo de uva o vino sin fermentación. Y es el vino que nosotros utilizamos para utilizar la Santa Cena, que prácticamente lo que estamos tomando sería el jugo de ¿qué? De uva y no ningún vino. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos la Santa Cena de velar de que el jugo de uva que se va a utilizar se mantenga enfrisado en buenas temperaturas y eso, para que cuando se vaya a utilizar no esté ¿qué? Fermentado. Una vez fermentado, cambia el simbolismo que Dios representa, que en Dios no puede haber fermentación, nada fermentado, porque la fermentación es símbolo de ¿qué? De pecado en la Biblia, y en Dios no se halló ¿qué? Pecado. Interesante ese aspecto. Y como dice el hermano Mateo, es algo tan sencillo, pero que de alguna manera el pueblo de Dios sigue tropezando con el mismo concepto bíblico que Dios sigue diciendo: no debemos ingerir este tipo de bebida. Todo lo que crea un vicio, mis queridos hermanos, yo solo voy a enseñar, lo voy a hacer así, voy a ir franco. Todo lo que crea un vicio es del diablo. Anything that create addiction come from the devil. ¿Ya? Con razón que el vino fermentado es relacionado directamente con el diablo, la serpiente antigua. Acerca del vino fermentado dice el salmista: mas al fin como serpiente morderá y como áspis para dolor. En el diccionario Aspidasi, víbora europea muy venenosa y serpiente venenosa del norte del África. Y es tal es el alcohol, es una bebida diabólica que envenena, intoxica y mata a su presa lentamente. ¿Sabían eso? La muerte es como lenta, despacito. Nadie quiere ser alcohólico. Todos los que toman bebidas alcohólicas comienzan con una cerveza o un vino o una champán en cada cena, no, una copita de vino. Todos comienzan tomando de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes. Todos los alcohólicos comenzaron tomando moderadamente. Pensaron poder dominar esta serpiente venenosa, pero esta se fue fortaleciendo con el tiempo, se fue fortaleciendo con la costumbre de tomar bebidas alcohólicas y finalmente la víbora creció de tal manera que terminó dominando al hombre. Este ya no tiene la fuerza para deshacerse de ella. Y Dios, mis queridos hermanos, nunca esclavizaría ni amarraría a sus criaturas a vicios dañinos. Cristo nunca envenenaría ni nos intoxicaría a sus criaturas. Mas al contrario, el Dios que yo le sirvo es Jesucristo, el que libera al hombre de los lazos pecaminosos. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y ahora, si estamos esclavos del alcohol y de la bebida, quien único te puede liberar es Cristo Jesús. Tú puedes ir a cualquier club, Alcohólicos Anónimos, whatever, y at the end puedes regresar y caer al vicio. Pero si Jehová te libera para siempre, mi querido hermano, porque en Dios hay el poder de libertad. Algunos dicen que el alcohol es un alimento, pero para ser calificado como alimento tiene que nutrir el cuerpo. Y el doctor Haven Emerson, profesor de la práctica de salud pública,
de la Universidad de Colombia, un autor bien reconocido en el problema del alcohol, dice lo siguiente: el alcohol no es un alimento y nunca debería ser relacionado para este propósito. Hedwig Doward describió: el alcohol solo provee calorías y causa intoxicación cuando se toma como se toma comida ordinaria. Así que el alcohol no es un alimento y no es un buen nutriente como muchas personas dicen. La evidencia médica demuestra que las declaraciones que el alcohol es un nutriente es totalmente falsa. Y no solamente esto, la evidencia muestra que el alcohol es un veneno. Y ustedes dicen, hay muchas personas, te voy a dar la palabra, hermano Mateo, hay muchas personas que dicen, no, pero es que en la televisión sale que el doctor dice que una copa de vino diaria es buena para la salud. No, le están pagando para que le diga esa mentira para que el producto se venda. Hermano Mateo, ¿qué quería decir? Eso mismo, estaba haciendo un estudio sobre eso, que esos estudios que hacen es pagado por la compañía de alcohol y de vicio para engañar a la gente, porque esos estudios y esa gente que están diciendo eso están siendo pagados por las compañías más grandes de cerveza y de vino y de alcohol. No, eso quieren engañarnos. Ahora, interesante que si tomamos el jugo de uva, tenía mucha información, es sumamente importante para nuestro cuerpo, la nutrición que recibimos de ingerir la uva, y más si se la come la uva de forma natural, mucho mejor que el jugo. Pero, ¿qué quiero decir? Los dos vinos, de esta manera queda establecido que existen dos vinos que la Biblia menciona: el sin fermentación y el con fermentación, el bueno y el malo, el saludable, el que te hace daño, el que tiene efectos beneficiosos para la salud y el que te destruye la salud, el de bendición o el de maldición, el que te deja sobrio o el que te emborracha, el representante por la sangre de Cristo y el representante por el veneno de la serpiente Satanás, el que beberemos en el reino de Dios y el que no permite entrar en el reino de Dios. Con razón que la Biblia presenta una copa del Señor y una copa de los demonios. Tú tienes que decidir cuál vas a tomar. Es cierto que Jesús transformó en su primer milagro durante la boda de Canaán agua en vino. ¿Cuál de los dos vinos hizo para que los novios y los invitados tomasen? ¿El que iba a hacer daño o el que iba a hacer bien? ¿El que estaba fermentado o sin fermentación? La respuesta, mis queridos hermanos, es obvia. El Señor nunca actuaría en contra de su propia palabra. Él nunca, mis queridos hermanos, animaría a tomar bebidas alcohólicas, entregando al ser humano al veneno tóxico de la serpiente, provocando decadencia moral y física. Jesús nunca prepararía y ofrecería un vino fermentado que causa borrachera, impidiendo a la gente entrar al reino de Dios. Jesús hizo obviamente el buen vino, el zumo de uva, el mosto, el vino sin fermentación, tal como le indica el maestro de sala de la boda, haciendo diferencia entre el buen vino y el inferior, diciendo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En la Biblia, mi querido hermano, la fermentación es símbolo de pecado. Y es por eso que los agentes de fermentación, como la levadura, fueron prohibidos por Dios durante la fiesta de las Pascuas, pues son símbolos de corrupción. Durante la Pascua, Dios nos ha instruido que se preparen tan solo panes sin levaduras. Eso está en Éxodo 13:7, dice: por los 7 días comeréis los panes sin levaduras, y no se verán contigo nada leudado, ni levadura con todo tu territorio. Jesús partió el pan y repartió el vino en la santa cena del Señor, recordando la Pascua, ¿se acuerdan? La razón por la cual los panes eran sin levaduras, es decir, sin fermentación, es porque representaba el cuerpo puro y sin pecado del Señor Jesucristo. De la misma manera, el contenido de la copa que el Señor compartió era el fruto de la vid, era un jugo de uva, tal como le indica Jesús. Obviamente se trataba del zumo de uva
sin fermentación, tal como indicó la instrucción divina para la fiesta de la Pascua. En Éxodo 13:17 dice, por los 7 días comerán pan y sin levadura, y no se verá contigo nada de los dados, no levadura en todo tu territorio. El cordero que fue sacrificado representaba al Señor Jesucristo, que sería sacrificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El zumo de uvas representaría la sangre de Cristo, en el cual hay vida, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sabiendo que fuiste, mis queridos hermanos, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Hebreos 9, 11, 14, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que tú y yo hoy podamos servir a un Dios vivo y poderoso. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La sangre de Jesús no es un producto degenerado por fermentación. Después de la Santa Cena, Jesús dijo, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allá, mis queridos hermanos, en el reino de Dios, tú y yo volveremos a tomar el buen vino con Jesús, pero los borrachos no heredarán el reino de Dios. Eso está en 1 Corintios 6, de 9 al 11. Hay una diferencia. ¿Debemos tomar vino? Claro que sí, pero no cualquier vino, mis queridos hermanos, sino el buen vino sin fermentación, el jugo de uva, el recién exprimido de la uva, el mosto natural, el nutriente, el que nutre nuestros cuerpos, no el que nos hace esclavos del pecado. Se me acabó el tiempo porque se me olvida que aquí son las 6, pero ya en Puerto Rico son las 7. Oye, mis queridos hermanos, el libro de Daniel nos está diciendo que el pueblo de Dios está en sus manos tomar la decisión. Babilonia quiere confundirnos, quiere hacernos beber, confundir lo bueno, mezclar lo bueno con lo malo. El mundo ha llamado la bebida alcohólica buena. ¿Sabían eso? Saludable. A lo malo lo han llamado bueno. Y el pueblo de Dios está ingiriendo cosas que los va a dañar. Y el Señor está llamando a un pueblo que nos mantengamos atentos, alerta. La bebida alcohólica nos va a adormecer la mente. No nos va a ayudar a entender ni a escuchar la palabra de Dios. Y Dios quiere hacer un llamado al pueblo de Dios que nos mantengamos limpios, que nos mantengamos puros y que no mezclemos el pecado con lo santo. Si hacemos esto, mis queridos hermanos, Dios puede utilizarnos a cada uno para hacer grandes cosas. La pregunta está, ¿daremos caso a la voz del Espíritu de Dios o seguiremos haciendo lo que nosotros pensamos que es lo mejor? Ojalá es mi anhelo y mi exhortación en esta tarde que cada uno de nosotros decidamos escoger creerle a Jehová, dejar que Él sea el que dicte nuestros buenos hábitos. Con esto quiero culminar este tema en el día de hoy y extenderle la invitación para la semana que viene. Vamos ahora a entrar en el capítulo 6 de Daniel, un capítulo sumamente interesante que a todo el mundo le gusta, porque vamos a estar hablando de cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Y hay muchas cosas hermosas que vamos a aprender en ese capítulo y quiero invitarlo a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Querido Padre, agradecido estoy porque nos has dado el privilegio de entender que tenemos que tener cuidado con estar entrando en filosofías falsas, prácticas erróneas, mezclando lo falso con lo puro, lo malo con lo bueno. Tú has llamado que nosotros seamos un pueblo que podamos distinguirnos que somos pueblo tuyo. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu verdad, a conocerla, a atesorarla, a practicarla y a llamarle al mundo a seguirte. Sé tú el que sigas obrando en medio nuestro. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar, que podamos seguir siendo sentidos que estamos siendo dirigidos por ti. Quiero invitar
Padre, a que tú puedas obrar para que los hermanos quieran continuar estudiando tu palabra. Queramos seguir escudriñando y aprendiendo los mensajes que tú tienes para nosotros. Y permite que de alguna manera, algo que digamos, podamos impactar sus vidas para que ellos puedan aferrarse y relacionarse contigo. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. Maravilloso nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos. Los espero ver la próxima semana.